Sí, correcto. Ok. Bueno, muy buenas noches. Esta es la entrevista que le hago al señor Daniel Rangel, presidente del Sindicato de Controladores de la Aeronáutica Civil. En este momento nos ha permitido un espacio para realizar esta entrevista. Señor Rangel, cuéntenos un poco más o menos sobre usted. ¿Cuál ha sido su experiencia, su ocupación? Cuéntenos un poco sobre su vida. Ok, sí, gracias por esta invitación. Mira, mi nombre es Daniel Rangel Palomino, de profesión controlador de tránsito aéreo y actualmente me desempeño como controlador de tránsito aéreo supervisor en el Centro de Control de Renavegación de Barranquilla. Paralelamente, pues funjo como presidente del Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo en la Aeronáutica Civil. Bueno, entonces veo que sí tiene una gran experiencia y un gran bagaje en términos de temas sindicales. Señor Rangel, ¿usted ha participado alguna vez en una negociación colectiva? Sí, hemos estado dentro del marco de la negociación colectiva en lo público. Hemos participado desde la expedición del decreto 160. Estuvimos amparados dentro de ese decreto todos los trabajadores del sector público e iniciamos un ciclo de negociaciones con el gobierno nacional. Cada 2 años se vienen dando estos espacios dentro del gobierno y los trabajadores donde pueden discutir temas relacionados como la estabilidad laboral, temas relacionados con su situación en el empleo y ciertas cosas allí que se van trabajando. Es curioso porque este decreto ya fue derogado este año precisamente por el decreto 243, que es el que está rigiendo, digamos que es casi la misma literatura la, que se maneja en este nuevo decreto, pero igual se fijan unas pautas ya para el tema de las federaciones y confederaciones y su participación en la Mesa Nacional de Negociación o de Concertación con el gobierno. Para el nivel de los sindicatos de las entidades del Estado, digamos que se mantiene casi que la misma literatura, la participación de todos los trabajadores para poder negociar al interior de su entidad temas de los que ya te había comentado. Bueno, señor Rangel, ¿considera usted que los sindicatos sí cumplen la función de representar los intereses y velar por las necesidades de los trabajadores? Bueno, eh, habría que partir por un poco por la historia, ¿no? Es decir, los trabajadores cuando deciden eh, conformar los sindicatos, no solo para defender sus intereses, sino para que lleven la voz, su representación ante los empleadores. Y en el caso de lo público ha sido, digamos, eh, muy eh, interesante toda esta participación que han tenido los trabajadores públicos en el sector privado, con mucho más ahínco se dan, digamos, la creación de los sindicatos en las empresas, en el sector privado, algunos con cierto misticismo o con miedo por el tema de la represalia que se pudieran traer consigo. Pero de hecho sí hay una representación porque es la voz del trabajador eh, que va a través de sus líderes sindicales para expresar, pues, en algunos casos, mejoras salariales, solicitudes que tienen que ver con mejores condiciones laborales, que eso es lo más importante, y, ¿por qué no?, algunos beneficios que se le puedan también brindar extra legales a través de los sindicatos se pueden conseguir frente al empleador, siempre dentro del acuerdo, la concordia que debe existir y los buenos términos antes de llegar a puntos mucho más calientes, ¿no? Bueno, y en concordancia con esto mismo que usted nos refiere respecto de pues, el velar por las necesidades de los trabajadores, cuénteme qué opina usted de la negociación colectiva en Colombia, del proceso, si es efectivo, si es tedioso, cuéntenos un poco más o menos. Es interesante la negociación colectiva en Colombia y la podríamos dividir en los dos escenarios, lo público y lo privado. En el sector público, la negociación colectiva eh, es numerosa, es decir, la representación de los trabajadores en las 4 últimas negociaciones
colectivas que se ha llevado con el gobierno a nivel nacional y dentro de las entidades, dentro de lo que llaman la negociación singular, es interesante ver la cantidad de participación de los trabajadores. Lo curioso es que una vez se firman los acuerdos, una vez se pactan los acuerdos entre el gobierno o las entidades del Estado y los trabajadores, los seguimientos y el cumplimiento a estos mismos acuerdos se torna un poco difícil, porque la letra muerta de un acuerdo toma vigor, cobra vida con la expedición de los actos administrativos respectivos que pueden darle vida a esas peticiones individuales o colectivas de los trabajadores. En el sector privado, digamos, es la negociación, que si bien es cierto es un derecho, está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, eh, también es cierto que existen muchísimos empleadores renuentes a avanzar en negociaciones que tengan que ver con lo económico. Probablemente con la estabilidad laboral es muy probable que traten de afianzarse un poco allí, pero es por la experiencia que tenemos en lo privado, las negociaciones colectivas pierden, digamos, el sentido, la forma de ser. Los trabajadores terminan siendo casi que apaleados y terminan frustrados, porque si bien es cierto, lo que se busca son mejoras económicas, casi nunca se logran unas mejoras en ese sentido. En lo público, pues siempre ha existido la discusión de si se puede negociar dinero, si se pueden negociar temas salariales, y siempre hay dos respuestas para ello, ¿no? Depende del marco de la interpretación que se le quiera dar y del marco y el empuje que tenga o la habilidad de los trabajadores para negociar, los puede llevar a un feliz término en temas salariales y prestacionales. Pero no es fácil, no es un tema, digamos, que es llegar y sentarnos y aquí tengo un pliego de peticiones con 30, 40 puntos y me voy a cerrar la etapa de la negociación con cada uno de ellos cristalizados. Es muy difícil. Aunque en lo público y en lo privado sigue siendo muy difícil construir país, construir, digamos, beneficios laborales a través de la negociación. Sin embargo, el marco normativo está allí, el código lo sustenta, para nosotros los públicos, ahora el decreto 243 lo sustenta y, digamos, tenemos la herramienta que no la teníamos anteriormente, ¿no? Hay que tener en cuenta que no existía en lo público un carácter legal, propiamente dicho, para poder negociar frente al gobierno, solo hasta la expedición del decreto 160 y este nuevo decreto 243 que le da una oportunidad a los trabajadores de sentarse y poder hablar de sus condiciones laborales. Totalmente de acuerdo con usted, señor Rangel, pero yo le planteo una pregunta subsiguiente y es que se pueden llegar a presentar ocasiones en las cuales por X o Y motivo los trabajadores no, hombre, quizás no están conformes o les parece que hay un sindicato mejor, podría decirle. Entonces, frente a ello, yo le pregunto a usted, ¿qué opina de la multiafiliación sindical y de la figura del carrusel sindical? Sí, nosotros mismos debemos ser críticos, objetivos de este fenómeno. En Colombia es uno de los países donde la tasa de afiliación, tanto en lo público como en lo privado, es muy baja. Si alrededor del 4% pudiéramos decir que de los trabajadores con un empleo formal, por decirlo así, están sindicalizados, estaríamos exagerando el número, porque ese número hay que tener en cuenta que hay trabajadores que tienen doble y triple afiliación sindical y hacen parte de ese 4%. Entonces, lo que estamos hablando es de que prácticamente tenemos un porcentaje mucho menor. Es decir, en Colombia no existe la cultura eh, de la creación de sindicatos, propiamente dicho, como tampoco la cultura de afiliarse a los sindicatos. Ahora bien, existen muchos sindicatos a nivel de empresas que son relativamente pequeños y cumplen una función específica para determinados grupos de trabajadores. En el ejemplo propio de la aeronáutica civil, donde hay diferentes modalidades de empleos, vamos a encontrar que hay 14 sindicatos al interior de esta entidad.
Y entonces vas a encontrar que hay un sindicato para los controladores, hay un sindicato que representa a los bomberos, hay un sindicato que representa a los técnicos en electrónica, hay un sindicato que representa a los mecánicos o técnicos en la aviación. Entonces cada uno fue armando como una especie de pequeño sindicato para representar su particularidad de su trabajo. Esto atomizó, digamos, a, a, a los sindicatos que por tradición venían albergando un número significativo de trabajadores de las diferentes modalidades y de diferentes modalidades de empleos. Pero ¿qué pasó? Tal como en el aerocivil sucedió en muchas entidades del Estado, donde empezaron a crearse sindicatos con propósitos, eh, digamos, en búsqueda de amparar muchos más trabajadores con el fuero sindical. Entonces, hay multiafiliación, hay una persona puede estar en 3 o 4 sindicatos, pero en uno de ellos hace parte de una junta directiva y hace peso a otro sindicato para que conformen una nueva junta directiva allá. De hecho, pues, juntas directivas donde el mínimo son 10 los que están aforados, podríamos entender, y el IMPEC va a ser uno de los grandes ejemplos que nos están dando ellos, de que demasiados sindicatos para trabajadores que hacen casi que las mismas funciones, pero aquí lo que se está buscando es el aforo de una manera por detrás de la puerta. Es legal, pero a veces resulta ser un poco como cochino este tema. Entonces es como la prostitución del sindicalismo y de la figura del fuero sindical se ha prostituido, pero lo hace el trabajador en búsqueda de una protección laboral para no verse despedido, no verse trasladado, no verse señalado y podríamos decirlo, ¿por qué no enjuiciado? Porque muchos trabajadores son llevados ante sus entes rectores, llámese oficina de disciplinario, control interno, o a los entes externos como Procuraduría, Fiscalía, por alguna u otra razón, sin entrar en detalle, pero lo que creemos es que sí hay una proliferación un poco desvergonzada de sindicatos al interior de unas entidades donde prácticamente lo que se está buscando es aforar al mayor número de trabajadores previendo cualquier situación que se puedan imaginar los trabajadores. Ahí sí es muy cierto que hemos cometido un gran error los sindicalistas en ese tema. Ahora, tú Él, me preguntas por el carrusel sindical, yo creo que es el mismo fenómeno, ¿no? Yo me afilio a un sindicato, hago parte de la junta directiva y me afilio a otro para que otros compañeros sumen al menos los 25 afiliados que se necesitan para la conformación de un sindicato y ahí vamos a tener otros 10 fueros y así sucesivamente podría entenderse que se está haciendo una especie de cínica de la creación de sindicatos solamente con fines de obtener el fuero. totalmente de acuerdo, señor Rangel. Hay una cuestión y es que quizás de manera positiva o de manera negativa, existen muchos procesos y muchos, no llamémoslo obstáculos, pero sí pasos que se deben seguir para llegar a temas de negociaciones colectivas y cualquier tipo de relación sindicato-empresa, sindicato-entidad pública. Con base en ello, ¿considera usted que el proceso de los tribunales de arbitramiento se ajusta a las necesidades del proceso colectivo de los trabajadores y de las empresas? Es una excelente pregunta. Los tribunales de arbitramiento que operan para, digamos, las causas dentro del sector privado, no opera así para el sector público, eh, es, es el amigable componedor, es el que va a poder terciar entre el empleador y los trabajadores que hacen llamar a sí mismo a un tercero, un árbitro, que normalmente es el Ministerio del Trabajo, que coloca un listado de personas allí para que entre las dos partes escojan un tercero para que entre a terciar. Sin embargo, la norma es muy vieja, la norma colombiana es muy vieja, tiene más mediados del siglo XX, el código sustantivo, y digamos que no ha sido reformado para traer consigo mejoras y ha estado como estático en el tiempo. Pero con lo que se tiene y la experiencia que ha sucedido, los tribunales de arbitramiento terminan ser cooptados
normalmente termina ese individuo, ese tercer individuo cooptado, como esto es en el sector privado donde se da el fenómeno del arbitraje, terminan cooptados en muchos casos por los grandes capitales y normalmente los trabajadores tienen que llegar al fenómeno de la huelga producto de que no se pudo llegar a una negociación sana y en paz entre los trabajadores. El caso más reciente, hace unos 4 o 5 años atrás, no recuerdo, fue el caso de Avianca, ¿no? ¿Verdad? Prácticamente los destruyeron a los pilotos de Avianca en esa negociación y en el arbitraje pues no les fue muy bien. Ahí tenemos, digamos, un ejemplo y ejemplos hay muchos, claro. En lo público, al no existir la figura del arbitramiento, existe la mera liberalidad o voluntad del empleador de entender las necesidades propuestas en un texto, un pliego por los trabajadores y en la medida de lo posible de sus facultades, llegar a conceder esas peticiones, que es, todo está dentro del marco de la ley. Nada se puede exigir que no esté en la norma. Si no está en la norma, de nada vale salir a intentarlo. Excelente, señor Rangel. Ahora que usted me menciona el tema de la huelga, a mí me surge una pregunta y es si considera usted que el proceso para votar una huelga en Colombia es adecuado o no es adecuado, qué le cambiaría, qué opina usted sobre este tema del proceso de votación de votar una huelga. Los tiempos son muy cortos, creería yo que son muy cortos. Sin embargo, el legislador así lo estimó, tomando los recursos o los textos de otros códigos en el mundo y se calcula que esos son los tiempos suficientes porque es en caliente cuando se deben tomar esas decisiones. No es fácil, ¿no? Para los trabajadores del sector privado salir a votar una huelga porque está en ciernes pues su estabilidad laboral y sus ingresos, porque es que la huelga tiene un tema de ingresos. Mientras estamos en la huelga no hay ingresos. Y si no hay soporte económico tal que aguante los días que vaya a durar un proceso de huelga, tenemos un tema muy complicado allí para los trabajadores. Sin embargo, creo que los tiempos, aun cuando parecieran cortos, siempre lo he manifestado así. Me da la impresión que es muy corto porque es que hay que evaluar otras cosas que van mucho más allá del cese de actividades producto de la negativa del empleador a acceder a unas pretensiones justas. Y entonces, cuando te das te lanzas a la huelga, que es al todo o nada, prácticamente necesitas un respaldo económico muy fuerte, porque si no, la misma huelga te arrasa y prácticamente por falta de esos recursos que pudiesen ser muy importantes, si no aguantas un mes para sustentar a los huelguistas, pues vamos a tener problemas bien serios. Pues hay que tener en cuenta que todos tenemos familia, tenemos obligaciones y de allí debe salir algunos recursos para sustentar y poder uno llevar, digamos, el sustento a su casa. Eso es una de las grandes males que tiene el proceso de la huelga. Sin embargo, así lo estimó el legislador. Podría pensarse que es muy corto el tiempo, pero en caliente toca darle trámite a esa decisión que debe ser tomada por la mayoría de los integrantes del sindicato y que debe hacerse con el rigor que está estipulado en el código. Si mal no estoy, creo que es el 429 del Código Sustantivo de Trabajo, que es el que nos da luces de cómo lanzar la huelga. Señor Rangel, cuénteme, ¿usted qué opina de la reforma laboral? ¿Cree que es la reforma adecuada o necesaria para la condición contractual, para el contexto del país, perdón? Bueno, esta reforma hay que mirarla desde varios ángulos, ¿no? Eh, por un lado, intenta recuperar lo perdido. Hablemos de las horas laborales nocturnas, que la noche siempre ha empezado a las 6 de la tarde. En esta cultura occidental es así, casi en todo el continente europeo, con excepción de algunos países.
Medio Oriente, que tienen otras formas de medir el tiempo, pero en el universo entero la noche empieza después de las 6. Y, y el código y todas las normas establecidas en lo público y en lo privado dan cuenta de que a partir de las 6 de la tarde es cuando empieza la noche y hay una especie de recargo importante para el trabajador que entrega su fuerza laboral en esas horas en que ya debería estar retirándose a descansar a su casa. Se vino perdiendo en el tiempo ciertos beneficios laborales que fueron arrebatados de los trabajadores, que fueron una vez conquistados con sangre, con el dolor de los trabajadores, se pudieron plasmar en los textos que hoy existen y de un momento a otro desaparecen, de un plumazo desaparecen y no desaparecen con la intención de volver. Este gobierno creo que lo que ha intentado es rescatar en parte lo que se ha lo que se ha ido perdiendo y busca dar lo que llamamos nosotros dignificar el empleo en Colombia. Es que en Colombia tenemos un problema de empleabilidad muy grave. Eh, la reforma laboral podría estar buscando espacios para permitirle a las empresas, tanto públicas como privadas, generar posibilidades de empleo con unos buenos empleos a cambio de, eso ya tendría que ser un asunto de una reforma tributaria, que le podría dar al empleador algunos beneficios tributarios si se compromete o le pone la mano al país o le mete la mano al país generando una mayor empleabilidad. Porque uno encontró al final de cuentas, con todos estos años, que el resultado final de haberle quitado a los trabajadores unos beneficios para generar empleo, el resultado fue completamente nulo. No se generó empleo, no hubo tal abundancia de empleo generados, sí hubo el recorte de algunos beneficios laborales y terminaron los trabajadores pagando el plato roto. A algunos ya se les olvidó esto porque estamos hablando de hace más de 20 años atrás, pero hoy que se retoman los temas, hoy que estamos hablando de una reforma laboral que es un poco social, es más social, llega más a la gente, pues entonces estamos todos desesperados diciendo una cosa o la otra. Hay que esperar el texto definitivo, a ver si no nos los cambian cuando haga tránsito en las cámaras y, y esperar que es una propuesta sana, creemos que es una propuesta sana, eh, completamente diferente a la que se presentó hace casi 20 años. Señor Rangel, muchísimas gracias por respondernos estas preguntas, por facilitarnos esta entrevista. Da muchas luces respecto a la perspectiva que tiene usted en calidad de presidente de un sindicato respecto de los temas más álgidos en torno de negociaciones colectivas, por lo menos aquí en Colombia y mucho más aquí en el sector público como lo es la entidad la Aeronáutica Civil. Señor Rangel, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos volver a contar con su compañía nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto, Freddy, estamos para servirte.